Bueno, acá vamos a ver las primeras aplicaciones de la derivada segunda, las más importantes diría. Y va a ser un video un poco largo porque vamos a hacer un par de ejemplos también. Dice, f se dice cóncava en un intervalo AB si la cuerda entre dos puntos de AB está por encima de la función. ¿Qué quiere decir eso? Nuestra función paradigmática para decidir la concavidad o convexidad va a ser x cuadrado o menos x al cuadrado. Entonces yo agarro esta función, que es una cosa así, y entonces la cuerda es agarrar dos puntos de la función y tirar una línea recta. Entonces si ustedes miran, no sé si no importa, no es x al cuadrado, es una cuadrática como x al cuadrado pero movida para otro lado. Entonces el intervalo AB en este caso sería todo el dominio. Si ustedes miran la función entre este punto y este punto, la línea roja está siempre por encima de la curva negra. Y si agarran otros puntos va a pasar lo mismo. Hacen así. Siempre, ahora la línea verde está por encima de la curva negra. No importa qué puntos tomen. Eso es lo que se llama cóncavo. Y convexo es la misma definición pero al revés. Porque en vez de estar por encima tiene que estar por debajo. Solo que copié y pegué y no lo corregí. Así que acá, ¿cómo era? ¿Se corregía? Sí. Por debajo de la función. Entonces lo que pasa cuando lo tenemos al revés es, bueno, exactamente lo mismo. Hacemos la curva y cuando yo haga una cuerda, la cuerda está por abajo de la función. Así que esa es la definición. Ahora, ¿cómo podemos hacer para descubrir si una función es cóncava o convexa? Con esta definición que acabo de poner es bastante difícil. Ahora, si alguien quiere intentar probar que con la función x al cuadrado, agarran la función x al cuadrado, le toman dos puntos, calculan esta línea recta y se fijan que para cada punto entre este valor es más alto que este, se puede. Les invito a hacerlo. Pero ahora se vienen unas propiedades que nos van a ayudar a ver eso. Entonces, la propiedad dice, si f', la derivada segunda es positiva en AB, entonces f es cóncava en AB. ¿Por qué es eso? Porque si f es cóncava, es así, ¿qué pasa con las rectas tangentes? Yo voy a dibujar las rectas tangentes, algunas. Acá hay una recta tangente, acá hay otra, acá hay otra, otra y otra. La recta tangente empezó así, con pendiente de, no sé, -3. Después así, -2. Después fue haciendo esto. Entonces fue haciendo ese haz que empezó así y fue dando la vuelta hacia allá. Entonces empieza con un número negativo muy grande, en algún momento se transformó en 0 y después pasó a ser un número positivo muy grande. La derivada, la pendiente de la tangente fue creciendo. F' fue creciendo. ¿Y cuándo una función crecía? Cuando su derivada era positiva. Entonces, si la derivada de la derivada es positiva, la función es cóncava. Ahí tenemos entonces esta propiedad. Una idea de la demostración. Esa es la idea. Bueno, y al revés, si la derivada segunda es negativa, entonces la función es convexa. Y después hay una definición que es parecida a la definición de extremo. ¿Se acuerdan que un extremo era un punto donde la función cambiaba de crecer a decrecer? Bueno, lo que se llama punto de inflexión es un punto donde ahí la función cambia de convexidad. Eso quiere decir que pasa de ser cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Y después esta última propiedad es algo parecido al teorema de Fermat, que dice, si tengo un punto de inflexión y ahí existe la derivada segunda tiene que valer 0. ¿Por qué? En realidad existe f', habría que decir, y en este punto es continua. Porque, bueno, ahora con un ejemplito se los muestro. Entonces, ahora vamos a hacer algunos ejemplos sencillos de esto. El primero, e a la x, esta función. Esta cuando la derive siempre me va a dar e a la x. Entonces ya sé que la derivada segunda es e a la x. Y sé que e a la x es siempre positiva. ¿Y tiene sentido que es cóncava esta función? Sí, es así. O sea que si miran lo de las linitas que les dije recién, siempre se va a cumplir. Así que esta función siempre cóncava. Ese ejemplo podríamos decir no muy divertido. Una un poco más interesante es
x al cubo. Cuando la derivan una vez, queda 3x al cuadrado. Hagamos un mini análisis. El dominio de estas funciones es todos los reales. Entonces cuando yo analizo los puntos críticos, como esta tiene dominio de todos los reales, el único punto crítico que puedo mirar es cuando la derivada vale 0, porque no hay punto donde la derivada no exista y no hay bordes del dominio. Entonces me pregunto, ¿cuándo la derivada vale 0? Y bueno, para que esta función valga 0, la miramos y sabemos graficarla. Si x es igual a 0, hago la tablita para esta función. De menos infinito a 0, de 0 y de 0 a más infinito. Esta función es siempre positiva, o 0, ¿no? Porque es una cuadrática que tiene el vértice en el eje, en el origen de coordenadas, así que es así. Así que la función crece y crece. ¿Bien? Entonces sabemos que la función crece y crece. Con la información que tenemos hasta ahora, lo que graficaríamos es esto, ¿no? Pero después aprendimos que las funciones pueden crecer así, o pueden crecer así, o pueden crecer así, o pueden crecer así, ¿no? Hay todas esas opciones. No, mentira, lo que acabo de dibujar está mal, porque ahí bajaba, tiene que estar todo el tiempo subiendo. Bueno, vamos a ver qué pasa con la derivada segunda. La derivada segunda es 6x. Y ahora tengo que hacer una suerte de análisis parecido al de los puntos críticos. ¿Dónde puede ser que haya un punto de inflexión? Puede ser que haya alguna discontinuidad de la derivada segunda, o puede ser que haya un punto donde la derivada segunda vale 0. Y f' vale 0 en x igual a 0. Entonces tengo que hacer una tablita como la que hice recién. Menos infinito a 0, el 0 y de 0 a más infinito. Voy a hacer una tablita para la función 6x. Parece una pavada lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo una tablita ahora para sacar la información a la derivada segunda. Entonces, la derivada segunda en 0 vale 0. Si le reemplazo acá un número negativo, conozco la función 6x, la voy a graficar acá, así no hago muchas explicaciones. 6x es una cosa así. Entonces a la izquierda del 0 vale negativo, a la derecha del 0 vale positivo. Si ustedes en el parcial agarran y grafican esta función precisamente, hacen así, de ahí completan estos signos y se esquivan usar el teorema de Bolzano. Eso está perfecto. Entonces acá la derivada segunda es negativa en este intervalo. Si la derivada segunda es negativa, por la propiedad que vimos recién, yo no, me olvido siempre cuál es cóncava y cuál es convexa. Entonces lo que digo es, cuando la derivada segunda es negativa, en vez de decir convexa, digo tiene la concavidad de menos x al cuadrado. Cuando es cóncava, digo tiene la concavidad de x al cuadrado. Entonces como es negativa, tiene la concavidad de menos x al cuadrado. Como es positiva, tiene la concavidad de x al cuadrado. Entonces venía con esta concavidad y pasó a tener esta concavidad. Así que este es un punto de inflexión. Así que ahora, este gráfico que estaba provisorio, ahora sabemos que crece. Pero ¿cómo crece? Crece con esta concavidad, o sea, crece así. Estamos haciendo todo esto con un gráfico que ya conocíamos, pero lo estamos justificando ahora. Crece así y llega hasta acá. Este es el punto de inflexión y ahora sigue creciendo. Pero ¿cómo crece? Con esta concavidad, o sea, crece así. Así que hace así. Bien, ese es el segundo ejemplo. Ahora vamos a hacer un par de no ejemplos que nos van a servir. Pongo la página en el medio. No ejemplos. El primero es x a la cuarta. Esta función la conocemos porque la graficamos en la práctica 1. Si x al cuadrado era una parábola así, no sé si se acuerdan, x a la cuarta era como así. Me salió re mal, pero era parecía una parábola, pero era como mucho más empinada. Y lo que pasa con x a la cuarta es que si miramos las derivadas, la primera derivada es 4x al cubo, la segunda derivada es 12x al cuadrado. Entonces la segunda derivada es mayor o igual a 0. O sea, lo que me dice es concavidad
de x al cuadrado, siempre. O sea, no es x al cuadrado, pero tiene la misma concavidad. Ahora, ¿qué es lo que ¿por qué lo pongo acá con el título de no ejemplo? Bueno, porque la derivada segunda en 0 vale 0. ¿No es punto de inflexión? No. Listo. Lo que yo dije es, si tengo un punto de inflexión y ahí hay derivada segunda, tiene que valer 0. Es el mismo razonamiento, el mismo debate que tuvimos cuando vimos el teorema de Fermat. Así que bueno, es un no ejemplo, no nos molesta que pase eso. Y el otro no ejemplo, este es más complicado, es con esta función. X a la 5 tercios. Porque cuando la derivo una vez, baja el 5 tercios y cuando resto 1 en el exponente me queda 2 tercios. Esta función, al tener un cuadrado, es siempre mayor o igual a 0. Así que esta función va a ser siempre creciente, pero tiene un punto donde vale 0, ahí en el medio. Bueno, cuando miro la derivada segunda, bajo el 2 tercios y me queda 10 novenos, x a la menos 1 tercio. Atención con ese exponente negativo, sería una cosa así. Y entonces ahora la x está abajo. El dominio de la derivada segunda es los reales salvo el 0. Y antes, no lo dije, pero el dominio era todos los reales. ¿Por qué? Porque acá tenía un exponente 5 y una raíz cúbica. No importa si es positivo o negativo el x. ¿Cómo es el gráfico de esta función? Deberíamos hacer la tablita para esta función, para saberlo. Ya sabemos que crece para el intervalo menos infinito 0 y crece para el intervalo 0 más infinito. Muy a lo bestia, grafico eso que está mal. Crece y crece. Entonces este punto donde la derivada primera vale 0 no va a ser un extremo, porque la función crece a la izquierda y crece a la derecha. Y entonces acá el dominio de la derivada segunda sería este. Pero ese punto, el 0, pertenece al dominio de f. Así que ese cuenta como punto crítico, como candidato a punto de inflexión. Y después la derivada segunda nunca vale 0. Es una función continua en este dominio y nunca vale 0 porque esta fracción tiene arriba un 10. Así que la tablita, en este caso, nos quedaría así. De menos infinito a 0. Bueno, igual que las otras tablitas que hice. 0 y 0 más infinito. Y una cosa que hago bastante en clase y en los videos es decir lo siguiente. Esta función tiene varios condimentos, pero el 10 es positivo, el 9 es positivo. Lo que dice qué signo tiene f' es x a la 1 tercio. X a la 1 tercio es raíz cúbica de x, que la sabemos graficar. Entonces a la izquierda vale negativo, a la derecha vale positivo. Me adelanté antes de terminar de completar la tabla. Acá la derivada no existe. Entonces acá tiene la concavidad de menos x al cuadrado, acá la concavidad de x al cuadrado, y entonces este, como es un punto del dominio de f, es un punto de inflexión. ¿Cómo va a ser el gráfico entonces? Bueno, borramos eso que había puesto ahí, que era una ridiculez, pero sé que tiene que estar creciente ahí. ¿Cómo va a ser creciente? Bueno, va a ser creciente con esta concavidad. Así que va a ser creciente así. Y después la otra parte va a ser creciente con la otra concavidad. Entonces se parece a x al cubo lo que acabamos de graficar. Lo que faltaría hacer para que el estudio sea completo es estudiar las asíntotas. Pero bueno, por ahora estamos enfocándonos en la derivada segunda. Vamos ahora a unos ejemplos más completos. Entonces, para estos ejemplos más complicados,
Yo ya hice la derivada primera y quiero que analicemos solo la derivada segunda. Fíjense que en la derivada primera, cuando yo apliqué la regla de derivación, aplico la regla de división y arriba me queda una cuadrática, porque esto por esto, lineal por lineal es una cuadrática y acá tengo una cuadrática. Entonces acomodé todo y después la cuadrática la escribí lo más lindo posible, que fue esto. Y acuérdense que para usar las consecuencias de Lagrange yo necesito saber el signo de la derivada. Entonces no hago el cuadrado del binomio porque yo quiero tener presente que eso de ahí abajo es positivo, no me interesa para nada más. Ahora va la derivada segunda y acá hay que estar pillos para poder simplificarla un poco. Entonces, para hacer la derivada de la segunda, yo quiero volver a tener esto escrito como un polinomio. Uy, eso no quería hacer. Quiero tener eso escrito de vuelta como una cuadrática. Así que esta cuadrática que está acá arriba la vuelvo a escribir de la forma polinómica. Entonces eso sería 8x cuadrado. Después, ¿cuántas x tengo? Tengo menos x menos 8x. Y después tengo menos 16. Entonces, la derivada del de arriba me queda 16x menos 8 por el de abajo sin derivar, 2x menos 1 al cuadrado, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo. Y acá derivo con la regla de la cadena. 2x menos 1 por 2. Este 2 es el que bajó del exponente y este 2 es el que salió de la parte de la derivada de lo de adentro. Siempre soy tan optimista en que la derivada va a ser corta y miren, el doble. Y falta el de abajo al cuadrado, 2x menos 1 al cuadrado. ¿Ven que acá hay un 2x menos 1 y acá hay un 2x menos 1? Entonces yo lo voy a poder sacar de factor común y entonces simplificarlo con el de abajo. Perdón, el de abajo al cuadrado dije. Entonces este es el de abajo y ahora tiene que estar al cuadrado. Entonces lo voy a poner así. Entonces lo primero que hago es sacar 2x menos 1 de factor común y vamos viendo. Y acá hay un 2 por 2, queda 4. Y abajo tengo 2x menos 1 a la cuarta, pero ahora simplifico. Se va este con este y me queda un 3. Bueno, ahora de vuelta tengo una cuadrática acá y otra cuadrática acá que hay que restar. Si las restan, ahora voy a poner el resultado para no estar toda la vida haciendo esta cuenta horrible, pero hay que distribuir todo y cancelar. Es una cuenta que hay que tener mucho cuidado porque después queda cualquier cosa. Ah, bueno, no, les voy a mostrar. ¿Cuántos x al cuadrado hay? Acá tengo 16 por 2, acá tengo 32x al cuadrado. Ahora me acabo de acordar de cómo quedaba el ejercicio. Acá tengo un 32x al cuadrado. Y acá tengo un 8 por 4, 32 que está restando. Así que se cancelan los x al cuadrado. ¿Cuántas x quedan? Bueno, acá tengo menos 16. Menos 16 es menos 32. Y acá tengo 32 también, con un menos y otro menos. Así que se cancelan también los términos con x. Y vamos por último con el término independiente. Acá tengo un 8 y acá tengo un 16 por 4. Idea. 64. Lo voy a escribir porque te confiere. 8 más 16 por 4. Ni siquiera me importa ese número, ahora van a ver por qué. Ese número es positivo, ¿está? Esto nunca va a ser 0 y este número es positivo.
El dominio de las funciones anteriores era los reales salvo un medio, porque hacía 0 al denominador. Sigo teniendo lo mismo en el denominador con distinto exponente, no importa. Así que el dominio sigue siendo el mismo, los reales salvo el un medio. Y la parte de arriba es positiva. Buenísimo. ¿Por qué? Porque yo ahora voy a necesitar analizar el signo para saber la concavidad y convexidad. Así que a eso no le voy a dar bola. Así que tengo que averiguar qué pasa con esto. Pero el exponente 3 tampoco va a darle bola al signo, porque lo que sea que valga lo de adentro del paréntesis, el exponente 3 va a respetar el signo, se va a conservar. Así que a mí lo que me importa es el signo de esto, que es acá. Así que mi tablita va a ser así. De menos infinito a un medio. El un medio no existe en esta función, así que no le asigno una columna. De un medio a más infinito. Y tengo que ver qué pasa con esta función. Grafiquemos 2x menos 1. 2x menos 1 es una función que tiene raíz en un medio y es creciente. A la izquierda del un medio es negativa, a la derecha del un medio es positiva. Así que la función tiene esta concavidad a la izquierda del un medio, esta concavidad a la derecha del un medio. Y listo. Y el otro, ahora estoy pensando. Entonces, cuando las derivadas se van agrandando, hay que tener cuidado con poder reescribirlas bien y que no quede un choclazo. Si yo no me hubiera ocupado al principio de distinguir que acá había esto y esto para simplificar con esto, entonces acá me quedaría un polinomio de grado 4, no estaría tan mal, pero acá arriba no me hubiera quedado lo mismo. Me hubiera quedado algo más feo y hubiera sido más cuentoso. Entonces, mi recomendación siempre es hacer un paso, frenar un segundito y mirar. Hay algo para hacer, hay algo para simplificar y después seguir. Porque a veces puede ser un problema ocuparse de distribuir todo para escribir la función más linda. Ponerle en la primera derivada, derivé, no tuve nada para hacer, entonces distribuí y acomodé la parte de arriba para poder analizar la positividad y negatividad y estudiar el crecimiento. Y después para derivar de vuelta lo volví a escribir así. Y antes de distribuir todo, dije, voy a poder simplificar. Bueno, iba a hacer otro ejemplo, pero está en otro de los videos de análisis completo de función. Así que lo vamos a dejar acá porque ya es suficientemente largo.